El tintineo ensordecedor de los cristales rotos cortó el silencio vespertino de la mansión de 2 plantas. Irina Astudillo se quedó paralizada, sosteniendo en la mano el fragmento de su jarrón favorito, que le había regalado su suegra por su 5º aniversario de boda. «Has perdido la cabeza por completo», gruñó Manuel, retrocediendo unos pasos. Sus ojos, normalmente tranquilos y calculadores, ardían ahora de ira. «¿Me he vuelto loco? ¿Soy yo el que se ha vuelto loco?» Irina levantó la cabeza, el pelo oscuro extendiéndose sobre sus hombros. «¿Cómo llamas a lo que estás haciendo? Llegas a casa a las 3 de la mañana, hueles a perfume ajeno, tienes marcas de carmín en la camisa». Manuel se pasó la mano por la espesa barba negra, un gesto que siempre delataba su irritación. «He estado trabajando. Tú mismo sabes muy bien lo que significa llevar un negocio. Estábamos recibiendo clientes importantes y había una reunión de negocios». ¿Una reunión de negocios hasta las 3 de la mañana? En 12 años de hacer negocios juntos, no recuerdo reuniones así. Irina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas calientes, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. Juró que no lloraría delante de él. Manuel se ajustó descuidadamente los puños de su camisa blanca como la nieve, demasiado cara, demasiado perfecta. Irina conocía cada uno de sus hábitos, cada gesto que delataba una mentira. Le conocía mejor que nadie. 12 años de matrimonio no pasan en balde. «Mira, estoy cansado. He tenido un día duro. ¿Podemos continuar esta conversación sin sentido mañana? ¿O es mejor nunca?» Su voz sonaba cansada e irritada. Irina suspiró convulsivamente. Cada día su marido le resultaba más extraño. La cáscara seguía siendo la misma. El mismo hombre elegante con la mirada sagaz en sus ojos oscuros, los mismos movimientos seguros, pero por dentro había alguien completamente desconocido. «Estás cambiando, Manuel. Y no estás cambiando a mejor», dijo en voz baja. «Se llama evolución, querida. Avanzar es un proceso natural. Es una pena que estés anclado en el pasado». Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Irina sintió que algo se rompía en su interior. Habían construido un imperio juntos, empezando con un pequeño restaurante familiar y convirtiéndolo en una cadena de prestigiosos establecimientos por todo Santiago. ¿Y ahora le dice que se ha quedado anclada en el pasado? «Fuera de aquí». Su voz sonó inesperadamente tranquila. «Ve con ella. Sé que está esperando». Manuel se estremeció, un destello de preocupación en sus ojos por un momento, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué me estás hablando. Lo sabes todo, solo que no tengo el valor de admitirlo. Nunca te has caracterizado por tu valentía, Manuel». Se volvió bruscamente y se dirigió hacia la puerta, cogiendo su abrigo del perchero mientras avanzaba. «Pasaré la noche en el despacho. Espero que tu locura haya terminado por la mañana». La puerta se cerró de golpe. Irina se hundió lentamente en el suelo, entre los fragmentos de jarrón que simbolizaban su vida destrozada. No lloró. Algo le decía que las lágrimas seguirían abundando en un futuro próximo. La mañana saludó a Irina con el brillante sol chileno brillando sin piedad a través de las persianas. Le dolía la cabeza tras una noche en vela. Realizó mecánicamente los rituales habituales: ducha, maquillaje, peinado. El reflejo en el espejo mostraba a una hermosa mujer de 40 años, con una piel aceitunada impecable y arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos, rastros de sonrisas y risas, que últimamente se habían convertido en invitados poco frecuentes en su rostro. Irina siempre se había sentido orgullosa de su aspecto. No era llamativa, pero sí memorable. Manuel había dicho una vez que era como el mar en calma en un día soleado, profunda, cálida, acogedora. Ahora se sentía más como un océano tormentoso, lleno de corrientes ocultas y peligros. En el vestuario eligió un estricto traje de negocios azul oscuro.
Tenía una reunión importante con sus proveedores dentro de una hora. No podía dejar que los problemas personales afectaran a los negocios. Los negocios siempre habían sido su salvación, su pasión. Al llegar al restaurante central de su cadena, Astudillo, Irina sintió una oleada de energía que le resultaba familiar. Este restaurante era su primogénito, donde todo empezó hace 11 años. Eran una pareja joven, llena de entusiasmo y planes grandiosos. Manuel se ocupaba de las finanzas y los suministros, ella del diseño interior, el menú y el personal. Juntos crearon un concepto único que combinaba la cocina tradicional chilena con las tendencias gastronómicas modernas. Ahora tienen 8 restaurantes en distintos barrios y planean expandirse a otras ciudades. Antonia, la hermana de Manuel, que trabajaba como recepcionista en el restaurante principal, se dio cuenta de la cara tensa de Irina cuando entró, pero no le hizo ninguna pregunta. Se limitó a darle una taza de café recién hecho, fuerte, con canela, como le gustaba a Irina. Los proveedores llegarán dentro de 20 minutos, le informó Antonia, consultando el horario en su tableta. Gracias, estaré en mi despacho. ¿Ha llegado ya Manuel? Antonia movió la cabeza negativamente. No, llamó y dijo que se retrasaba y que se reuniría con nosotros más tarde. Irina asintió, tratando de no mostrar sus emociones. No quería que el personal, y mucho menos la familia de Manuel, se dieran cuenta de sus problemas. En su despacho, Irina se sumergió en su trabajo, revisó informes, preparó documentos para la reunión y contestó correos electrónicos. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse, a centrarse en algo concreto, en lugar de dar vueltas en su cabeza a interminables escenarios de drama personal. La reunión con los proveedores había ido bien. Irina negoció con firmeza y confianza, asegurándose unas condiciones favorables para el suministro de marisco fresco, la base de sus especialidades. Manuel no apareció. Después de comer, Irina recorrió el restaurante, comprobando que estaba listo para la afluencia nocturna de clientes. Conocía a cada empleado por su nombre, recordaba sus historias, sus problemas y alegrías. Para ella, el personal era una segunda familia. En un rincón de la sala vio a una nueva camarera, una joven delgada con el pelo largo y castaño recogido en un elegante moño. Servía las mesas con destreza, moviéndose con la gracia de una bailarina. ¿Quién es esta chica?, preguntó Irina a Antonia, señalando a la desconocida. Valentina Ortuzar. Manuel la contrató hace 15 días. Es muy capaz, aprende rápido. Irina sintió que algo le apretaba por dentro. Normalmente contrataban personal juntos, sobre todo en el restaurante principal. El hecho de que Manuel hubiera contratado a alguien sin su conocimiento era otra señal de alarma. Ya veo, fue todo lo que dijo mientras seguía observando a la chica. Valentina tenía algo fuera de lo común, no solo belleza, sino fuerza interior, seguridad en sí misma. Las mujeres así no solían trabajar de camareras, tenían metas más ambiciosas. Al anochecer, el restaurante se llenó de visitantes. Irina permaneció en su puesto, ayudando al personal a hacer frente a la afluencia. Hacia las 8 apareció Manuel. Estaba impecable con su traje gris, tan elegante y arreglado como siempre. Saludó con la cabeza a su mujer y se dirigió directamente a la barra donde pidió un whisky doble. Irina se acercó a él, tratando de mantener una apariencia profesional. «Te has perdido la reunión con los proveedores». Manuel se encogió de hombros, dando un sorbo al whisky. «Tenía otras cosas que hacer. Estás haciendo un gran trabajo con los vendedores». ¿Otros asuntos? Irina intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. Una reunión de negocios con posibles inversores. No todo en la vida gira en torno al pescado y las verduras, cariño. Irina se dio cuenta de que Valentina lanzaba una rápida mirada a Manuel al pasar, y él la saludó casi imperceptiblemente con la cabeza. Fue una fracción de segundo, pero Irina se dio cuenta. Y se dio cuenta. «Tenemos que hablar, Manuel. Esta noche».
Llegaré tarde, no me esperes. Aún así te esperaré, dijo ella con firmeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina, sintiendo la pesada mirada de él a su espalda. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Irina cumplió mecánicamente con sus obligaciones, sonrió a las visitas, resolvió problemas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Observaba furtivamente a Manuel y Valentina, notando miradas fugaces, roces casuales, palabras tranquilas cuando creían que nadie los veía. En su mente se estaba formando una imagen dolorosamente clara y evidente. A medianoche, el restaurante estaba vacío. El personal estaba limpiando, preparándose para cerrar. Manuel seguía allí, charlando con un cliente habitual en una mesa del rincón. Irina esperó a que el cliente se fuera y se acercó a su marido. ¿Te vienes a casa conmigo? Manuel miró su reloj. Todavía tengo cosas que hacer. Vendré más tarde. ¿Con ella? Preguntó Irina, que ya no intentaba ocultar sus sospechas. Manuel se tensó, algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres, tengo que terminar unos informes, revisar unos papeles. ¿A medianoche? No me mientas, Manuel, me merezco al menos la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoico, le espetó irritado. Estoy trabajando. Alguien tiene que hacer el trabajo de verdad mientras tú te inventas fantasías y montas escenas. Irina sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, pero se contuvo. Vale, estaré en casa. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a la salida. No quería quedarse más tiempo en este lugar que una vez había sido su orgullo y alegría, pero que ahora se había convertido en una fuente de dolor. En casa, Irina permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato, mirando por la ventana el Santiago nocturno con sus luces titilantes. La ciudad nunca dormía realmente, siempre palpitante de vida, y así eran sus pensamientos que la mantenían despierta. Pensó en cómo Manuel y ella se habían conocido 15 años atrás en un festival gastronómico. Él era un aspirante a analista financiero con sueños de tener su propio negocio. Ella una chef con talento y experiencia en los mejores restaurantes de Chile. Inmediatamente sintieron una conexión y se vieron no solo como socios potenciales en la vida, sino también en los negocios. Un año después se casaron, y 2 años más tarde abrieron su primer restaurante. Manuel siempre había sido ambicioso, pero en los últimos años su ambición había empezado a rozar la obsesión. Hablaba de expandirse por Sudamérica, de colaborar con marcas internacionales, de convertir su negocio local en un imperio global. Irina era más prudente, primaba la calidad sobre la cantidad, deseosa de preservar la singularidad y el ambiente hogareño de cada uno de sus restaurantes. Quizá ese fuera su principal problema. Empezaron a moverse en direcciones diferentes. Manuel quería más grande, más rápido, a mayor escala. Ella prefería estabilidad y calidad. Y en algún punto de esta encrucijada sus caminos empezaron a divergir, al principio imperceptiblemente, luego de forma cada vez más evidente. El teléfono de Irina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Soledad, su mejor amiga desde la universidad, apareció en la pantalla. ¿Estás despierta? La voz de Soledad sonaba preocupada. Como puedes ver, respondió Irina, intentando hablar con normalidad, aunque se le hacía un nudo en la garganta por las lágrimas que le salían. Te he llamado 3 veces esta tarde y no lo has cogido. ¿Qué pasa? Trabajo, mucho que hacer. Irina, suspiró Soledad. Te conozco desde hace 20 años. Dime la verdad. Y entonces estalló la presa. Irina, que había estado conteniendo sus emociones todo el día, por fin las dejó salir. Habló de sus sospechas, de Valentina, de cómo había cambiado Manuel, de lo distante, frío e indiferente que se había vuelto. Soledad escuchó sin interrumpir y luego dijo en voz baja: «Te mereces algo mejor que esto, Irina.
Eres una mujer fuerte. Construiste este negocio con tus propias manos. No dejes que te arruine. No sé qué hacer, admitió Irina. Sigo queriéndole, pase lo que pase. Pero no puedo vivir así, en constante sospecha y duda. Habla con él directamente. Hazle una pregunta directa. Lo sabrás por su reacción. ¿Y si confiesa? Soledad guardó silencio un momento y luego dijo: entonces tendrás que decidir si puedes vivir con ello o no. Pero recuerda una cosa, mereces felicidad y respeto. Siempre. Después de hablar con su amiga, Irina se sintió un poco mejor. Se dio una ducha caliente, bebió una taza de té de hierbas y se fue a la cama, sabiendo que Manuel probablemente nunca volvería a casa. Pero antes de dormirse, tomó una decisión. Mañana hablaría directamente con él. Fuera cual fuese la verdad, necesitaba saberla. La mañana encontró a Irina sola en la cama. Manuel no había venido a pasar la noche, ni siquiera había llamado. Era el colmo. Hizo rápidamente las maletas y fue directa al restaurante, sabiendo que allí lo encontraría. El restaurante principal aún no había abierto al público, pero el personal ya se estaba preparando para la jornada. Antonia levantó las cejas sorprendida al ver a su cuñada tan temprano. «Irina, ¿va todo bien? Pareces cansada». «Estoy bien. ¿Ha llegado ya Manuel?» «Sí, está en su despacho. Me dijo que no le molestara, que tenía una conversación importante con alguien». Irina se dirigió decidida hacia el despacho de su marido, ignorando la mirada de advertencia de Antonia. Tenía todo el derecho del mundo a entrar sin llamar. Era su negocio común, su vida común. La puerta del despacho estaba abierta. Irina giró tranquilamente el pomo y entró, sin estar preparada para lo que vio dentro. Manuel estaba junto a la ventana, abrazado a Valentina. Se estaban besando, no deprisa y furtivamente, como amantes secretos, sino con calma y confianza, como personas acostumbradas a estar juntas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Irina se quedó paralizada en el umbral, incapaz de pronunciar palabra. Manuel fue el primero en darse cuenta. Se apartó de Valentina y se volvió hacia su mujer, sin vergüenza ni remordimiento en el rostro, solo irritado por la inesperada intrusión. «Irina», empezó, pero ella no le dejó terminar. «No te atrevas a decir mi nombre». Su voz sonó inesperadamente tranquila, aunque todo en su interior gritaba de dolor y rabia. Valentina dio un paso atrás, pero no parecía especialmente avergonzada. Más bien, había algo parecido al triunfo en sus ojos. Era hermosa, unos 15 años más joven que Irina, con una figura perfecta y un rostro que podría haber sido angelical si no fuera por la mirada fría y calculadora de sus ojos. «Si me disculpas, probablemente debería irme», dijo Valentina con falsa torpeza, pero Irina le cerró el paso. «No, quédate. Esto también te concierne a ti». Manuel suspiró, frotándose el puente de la nariz. «No montemos una escena, Irina. Somos adultos». «¿Hombres adultos?». Irina sintió que la rabia le hervía por dentro. Los hombres adultos no engañan ni traicionan a quienes confían en ellos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Y no intentes negarlo, puedo verlo todo en tus ojos. Manuel intercambió una mirada con Valentina, y ella asintió levemente, como dándole permiso. 3 meses, dijo finalmente. No lo planeé, simplemente sucedió. ¿Simplemente ocurrió?, intervino Irina con una risita amarga. ¡Qué oportuno! Y el hecho de que llevemos 12 años casados, de que hayamos construido juntos un negocio, de que hayamos pasado juntos todas las penurias, ¿son solo eso, pequeñas cosas que no merece la pena mencionar? La gente cambia, Irina. Manuel extendió las manos. Yo he cambiado. Tú has cambiado. No somos la misma persona que éramos cuando nos casamos. No, Manuel, te equivocas. Yo no he cambiado. Sigo siendo la misma mujer que te amó con todo su corazón, que te creyó, que te apoyó. Pero tú
Te has convertido en alguien que no reconozco. Valentina, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente. Manuel dice que hace mucho tiempo que no estáis unidos, que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel. Irina desvió la mirada hacia la mujer más joven. En otra situación, podría haber sentido lástima por ella, joven, ingenua, atrapada bajo el hechizo de un hombre casado con éxito. Pero en los ojos de Valentina no había ingenuidad, sino frío cálculo. Podría decir muchas cosas, respondió Irina. Se le da bien mentir. Piensa en eso la próxima vez que te susurre dulces promesas. Manuel se interpuso entre ellos. Ya basta. Irina, no quería que te enteraras así. Iba a hablar contigo. ¿Cuándo? ¿Después de que me arruines la vida por completo? ¿O cuando decidas cómo deshacerte de mí de una forma más rentable conservando el negocio? Manuel se estremeció, y por su reacción, Irina se dio cuenta de que había dado en el blanco. Se lo estaba pensando de verdad. No eres nada, dijo en voz baja. Te he dado los mejores años de mi vida y tú... Su voz se entrecortó. En ese momento, una preocupada Antonia se asomó al despacho. ¿Qué pasa? Todo el personal puede oír vuestras voces. No mucho, respondió Manuel con una sonrisa fingida. Solo un pequeño malentendido. No pasa nada. Irina sintió que algo en su interior por fin se rompía. Está llamando pequeño malentendido a su corazón roto, a su vida arruinada. No, Antonia, no está bien, dijo con firmeza. Tu hermano me traicionó con esa mujer. Señaló con la cabeza a Valentina, que ahora parecía menos segura. Y por lo que parece, lleva meses haciéndolo, aquí mismo, en nuestro restaurante. Antonia palideció al oír las palabras de Irina. Su mirada se desvió hacia su hermano y luego hacia Valentina, que permanecía con la cabeza gacha, pero sin el menor signo de remordimiento. ¿Es verdad?, preguntó Antonia en voz baja. Manuel se pasó la mano por la cara como intentando borrar la tensión. La situación es más complicada de lo que parece. Responde a la pregunta, insistió Antonia con voz temblorosa. Manuel se enderezó, cuadrando los hombros. Sí, Valentina y yo estamos juntos. Iba a explicárselo todo a Irina, eligiendo el momento adecuado. Antonia sacudió la cabeza con una expresión de decepción en el rostro. Yo iré. Es asunto tuyo. Lanzó una última mirada a Irina, llena de pesar y simpatía, y salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. En el despacho reinaba un pesado silencio. Irina sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Sus dedos se aferraron frenéticamente a su bolso, el único apoyo en un mundo que de repente se había vuelto del revés. ¿Hace mucho tiempo que planeas esto?, preguntó, volviéndose hacia su marido. ¿Cuándo decidiste que ya no me necesitabas? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías encontrar a alguien más joven, más fresca, con menos exigencias? Manuel cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto protector que Irina conocía bien. No he planeado nada. La vida no siempre sale según lo planeado, Irina. A veces conoces a alguien que... tartamudeó, mirando a Valentina. ¿Un hombre que qué? Irina apenas pudo contener su ira. 15 años más joven. ¿Está dispuesto a admirar tu talento para los negocios? ¿No discute contigo sobre estrategia empresarial? Valentina finalmente alzó la voz. Comprendo sus sentimientos, señor Astudillo, pero... Usted no entiende nada. Irina la interrumpió bruscamente. Y no te atrevas a llamarme señor Astudillo. Para ti soy la dueña de este restaurante, tu patrona. Y a partir de ahora, antigua patrona. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. No puedes despedirme. Puedo y lo hago. Recoge tus cosas y vete. Manuel se adelantó. No tienes derecho a tomar estas decisiones sola. Esto es cosa nuestra. ¿En serio? Irina levantó la cabeza. ¿Y acostarte con una empleada a mis espaldas es una decisión colectiva, o sigue siendo tu única decisión?
Al oír el ruido de la oficina, otros empleados empezaron a reunirse. Algunos hablaban en voz baja en el pasillo, otros lanzaban miradas curiosas a través de la puerta entreabierta. Todo el restaurante bullía ya de rumores y especulaciones. «Sal de mi camino, Irina», sisió Manuel. «Estás montando una escena delante de todo el personal». «¿Estoy montando una escena?». Irina rió amargamente. «No, cariño, eres tú quien está montando la escena. Yo solo soy un espectador cansado de mirar». Se volvió hacia Valentina. «Tienes 10 minutos para abandonar el restaurante. Si no, llamaré a seguridad». Valentina lanzó una mirada interrogante a Manuel, pero éste se limitó a asentir. «Vete, te llamaré más tarde». Mientras Valentina salía, Irina cerró con fuerza la puerta del despacho y se volvió hacia su marido. «Ahora podemos hablar sin extraños». «¿Sobre qué?», preguntó Manuel cansado. «Todo está suficientemente claro. No quería que te enteraras de esta manera, pero, ya que pasó, nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad, Irina. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. ¿Y resolviste ese problema teniendo una aventura con la primera jovencita que viste en vez de hablar conmigo?» «Valentina no es una primeriza», replicó Manuel irritado. «Es una mujer inteligente, con talento y grandes ambiciones». «¿Con ambiciones de conseguir el marido de otra y un negocio ya hecho?», comentó Irina con ironía. Manuel golpeó la mesa con el puño. «Basta, no voy a escuchar esto. Los dos sabemos que nuestro matrimonio terminó hace tiempo. Reconócelo y separémonos civilizadamente». «¿Civilizadamente?». Irina sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Cómo de civilizado pensabas actuar? ¿Esperar a que me diera cuenta por mí misma? ¿O simplemente no volver a casa un día? «Iba a decírtelo». Manuel se frotó las sienes. «He estado esperando el momento adecuado». «¿Qué momento adecuado? ¿Cuando sea viejo y ya no me necesites? ¿O cuando decidas que ha llegado el momento de deshacerte de mí también en los negocios?» Algo oscuro, peligroso, brilló en los ojos de Manuel. «No le des la vuelta a esto. No iba a deshacerme de ti. Pero ya que hablamos de negocios, ¿quizá deberíamos hablar de eso también?». Irina se puso tensa. Era eso. Esto era lo que él realmente quería. No solo irse con una joven amante, sino llevarse todo lo que habían construido juntos. «¿Hablar de qué exactamente?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Nuestra futura asociación». Manuel se acercó al minibar que había en un rincón del despacho y se sirvió un whisky. «¿Quieres que sigamos trabajando juntos después de todo esto? ¿Crees que es posible?». Irina dudó. En una cosa tenía razón. Trabajar juntos después de semejante traición sería insoportable. Pero renunciar a su creación, al negocio en el que había puesto tanto esfuerzo, energía y amor. «No voy a renunciar a los restaurantes», dijo con firmeza. «Es mi vida, mi creación tanto como la tuya». «Entonces tendremos que llegar a un acuerdo». Manuel bebió un sorbo de whisky. «Quizá te gustaría comprar mi parte, o te compro la tuya». «¿Con qué dinero te compraría tu parte?». Irina sonrió amargamente. «Todo lo que tengo ya está invertido en el negocio». «Entonces queda la segunda opción». Manuel se encogió de hombros con fingida indiferencia, pero Irina vio un brillo codicioso en sus ojos. Negó con la cabeza. «No, nos ocuparemos de esto oficialmente, a través de abogados. No dejaré que te lleves también lo que me pertenece». Manuel suspiró. «Como quieras, pero que sepas que será un proceso largo y doloroso. Abogados, tribunales, división de bienes. ¿No sería más fácil llegar a un acuerdo amistoso?». «¿Amistosamente?». Irina no podía creer lo que oía. «Me engañaste, arruinaste a nuestra familia, y ahora quieres que te ceda de buen grado el negocio. ¿Es esa tu idea de amistosamente?». «No he dicho que tengas que regalarlo todo. Te ofrezco una compensación justa». «¿Justa?». Irina se rió, pero no había alegría en su risa.
Después de lo que has hecho, ¿aún te atreves a hablar de honradez? Manuel puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky se derramó por el borde. Déjate de dramas. Sí, he conocido a otra mujer. Sí, quiero estar con ella, pero eso no significa que vaya a robarte. Estoy ofreciendo una solución de negocios a un problema de negocios. Nuestro matrimonio no es un problema de negocios, Manuel. Son nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros 12 años juntos. Que se han acabado, dijo rígido. Acéptalo. Ya no te quiero, Irina. Quizá hace mucho tiempo que no te quiero, solo que no quería admitirlo. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Irina sintió que algo en su interior por fin se rompía. Se había acabado. Se había acabado de verdad. Me voy a casa, dijo en voz baja. Ven esta noche. Hablaremos tranquilamente, sin testigos. Manuel asintió, claramente satisfecho de que el escándalo no fuera a más. Vale, estaré allí sobre las 8. Irina salió del despacho con la cabeza bien alta, sintiendo las miradas del personal. Sabía que a sus espaldas ya estaban cuchicheando, discutiendo, cotilleando. Pero ese era el menor de sus problemas. Salió y respiró profundamente el aire fresco. Abril en Santiago era el comienzo del otoño, cuando el verdor empezaba a volverse dorado y el aire era fresco y picante. Irina solía adorar esta época del año, pero hoy no se fijó en los colores ni en los olores. Subió a su BMW y se quedó sentada durante unos minutos con la mirada perdida. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Toda su vida estaba ligada a Manuel y a los restaurantes. Sin ellos, se sentía vacía, perdida. Finalmente arrancó el coche y condujo hasta su casa. Las calles de la ciudad estaban llenas del bullicio habitual del día. Gente que se apresuraba a hacer sus cosas, vendedores que vendían a los compradores, taxistas que tocaban el claxon intentando sortear el tráfico. La vida continuaba, aunque el mundo de Irina se desmoronaba ante sus ojos. En casa, lo primero que hizo fue ir al baño y se quedó bajo la ducha caliente durante un buen rato, dejando que el agua se llevara las lágrimas que por fin habían encontrado la salida. Lloró en silencio, sacudiéndose con sollozos que nadie podía oír. Al salir de la ducha, Irina se puso la ropa de casa y se preparó una taza de café cargado. Se sentó junto a la ventana y contempló el cuidado jardín que Manuel y ella habían creado juntos. Cada arbusto, cada flor, habían sido elegidos con amor y cuidado. Ahora todo parecía una burla a su ingenuidad. Sonó el teléfono. Soledad. Irina, ¿cómo estás? Antonia me ha llamado, me ha contado lo que ha pasado. Irina suspiró. Las noticias vuelan. Ahora mismo voy, dijo Soledad con firmeza. No hace falta. Manuel vendrá esta noche. Tenemos que hablar en privado. ¿Estás segura? ¿Después de todo lo que ha pasado? Estoy segura. Necesito mantener algo de dignidad en esta situación. Soledad guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Ten cuidado, Irina. Manuel siempre ha sido calculador y ahora que el negocio está en juego, ten cuidado. Gracias por tu preocupación. Estaré bien. Guardando el teléfono, Irina paseó la mirada por el salón. ¿Cuántos recuerdos guardaban estas paredes? Cenas familiares, vacaciones, veladas tranquilas con una copa de vino y conversaciones sobre el futuro. Ahora todo se había convertido en cenizas, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la decepción. Se acercó al pequeño bar de la casa y sacó la botella de vino caro que ella y Manuel habían estado guardando para ocasiones especiales. Bueno, hoy era sin duda una ocasión especial, el día en que murió su amor. Irina se sirvió una copa y la alzó en un brindis silencioso por su estupidez, por su ceguera, por su creencia en el amor eterno. Una risa amarga brotó de su pecho. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿A su edad? ¿Con su experiencia? El reloj marcaba lentamente la cuenta atrás para la llegada de Manuel.
Irina intentó poner en orden sus pensamientos, prepararse para la conversación, decidir lo que quería conseguir. Pero sus pensamientos eran confusos, volviendo una y otra vez a la imagen de su marido besando a otra mujer. Exactamente a las 8 de la tarde se oyó abrir la puerta. Manuel aún tenía la llave. Irina se enderezó en su sillón, dejó a un lado su vaso casi vacío y trató de poner una expresión indiferente en su rostro. Manuel entró en el salón. Había conseguido cambiar su traje de negocios por ropa informal, vaqueros, jersey, cazadora de cuero. Irina notó involuntariamente que parecía más joven y más libre, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Has estado bebiendo?, preguntó en lugar de saludar, señalando su vaso. ¿Y no crees que tengo excusa? Manuel suspiró. Irina, hablemos con calma, sin emoción. ¿Sin emoción? Arruinaste nuestra familia, nuestro futuro, todo lo que teníamos, ¿y quieres que hable sin emoción? Hace tiempo que no tenemos futuro, dijo Manuel cansado, hundiéndose en la silla de enfrente. Hemos vivido por inercia, aferrados al pasado. No quieres admitir que hemos cambiado, que queremos cosas distintas de la vida. ¿Querías que me diera cuenta de eso por la forma en que besas a otra mujer en tu despacho? Manuel se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. No estoy orgulloso de cómo han salido las cosas. Debería haber hablado antes contigo, haberte dicho sinceramente lo que sentía, pero tenía miedo de hacerte daño. ¿Miedo de hacerte daño? Irina no daba crédito a lo que oía. Y por eso decidiste engañarme. Tiene sentido. No estoy poniendo excusas, se lanzó Manuel. Es culpa mía, pero ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación, cómo dividir el negocio, la propiedad. Haces que parezca tan fácil, Irina sacudió la cabeza. Como si estuviéramos hablando de dividir una caja de papel de carta, no 12 años de vida en común. ¿Y qué sugieres? ¿Seguir torturándonos? ¿Fingir que todo va bien cuando no es así? Te sugiero que seas un hombre, dijo Irina con frialdad. Que asumas la responsabilidad de tus actos. No intentes escabullirte con bonitas palabras sobre sentimientos cambiados. Manuel se agarró a los reposabrazos de su silla. No lo entiendes. No intento poner excusas. Realmente ya no siento por ti lo mismo que antes. ¿Y cuánto hace que empezó eso? ¿Antes o después de que llegara Valentina? Antes, respondió Manuel tras una pausa. Mucho antes. Solo que no quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Y entonces apareció ella, y todo se hizo evidente. Irina sacudió la cabeza. ¡Qué oportuno! El nuevo amor llegó justo a tiempo para justificar la traición. Piensa lo que quieras. Manuel se encogió de hombros. Pero el hecho es que no quiero seguir en este matrimonio, y tenemos que decidir cómo seguir adelante. ¿Qué sugieres exactamente?, preguntó Irina intentando mantener la calma. El divorcio, obviamente, y división de bienes. ¿Y los negocios? Esa es la parte más difícil, se adelantó Manuel. No podemos seguir trabajando juntos después de todo esto. Uno de los dos tiene que irse. ¿Y tú, por supuesto, crees que debo ser yo quien se vaya? Yo soy un hombre de negocios, Irina. Tú eres del tipo creativo. Eres una chef maravillosa, una interiorista brillante, pero la parte financiera y estratégica siempre ha recaído en mí. Sin mis platos, sin mi concepto, sin mi visión, tus estrategias no valdrían un peso, objetó Irina. No estoy menospreciando tu contribución. Manuel levantó las manos conciliadoramente. Pero seamos realistas. Un negocio puede funcionar sin un chef, pero no sin un director financiero. ¿Estás diciendo que soy inútil para la empresa? No, claro que no, pero te ofrezco un compromiso. Compro tu parte a valor de mercado. Obtendrás una gran suma con la que podrás empezar algo nuevo, abrir tu propio restaurante, fundar una escuela de cocina, escribir un libro de recetas.
Cualquier cosa. Irina se quedó mirando a su marido sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad le estaba ofreciendo dinero a cambio de algo que había creado con el corazón y en lo que había puesto toda su alma? Como si su creatividad, su visión, su amor por este negocio pudieran valorarse en pesos. ¿Qué tal otro compromiso?, ella preguntó. Tomas a tu amante y te vas, y yo me quedo con el negocio. Manuel se rió. No seas ridícula, Irina. No te las arreglarás sola. Me las he arreglado todos estos años cuando tú has estado ocupado con interminables viajes de negocios y reuniones. Esto es diferente. ¿Por qué? ¿Porque tú eres un hombre y yo solo una mujer? No te adelantes a los acontecimientos. No se trata de género, sino de competencia. Yo no sé hacer un soufflé ni elegir el color perfecto para las paredes, y tú no sabes negociar con proveedores ni bancos. Te sorprendería saber de lo que soy capaz, dijo Irina en voz baja. Manuel suspiró. Mira, te estoy ofreciendo un buen dinero, más de lo que podrías ganar en unos años. Es una oferta generosa. Necesito tiempo para pensármelo, dijo ella finalmente. Manuel asintió. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Cuanto antes decidamos las cosas, menos dolor nos causará a los dos. ¿Piensas quedarte aquí?, preguntó Irina señalando con la cabeza su casa. No, negó con la cabeza. Buscaré un piso en el centro. Me llevaré lo esencial y te dejaré la casa hasta que decidamos qué hacer con ella. ¡Qué generoso! Irina no pudo evitar mostrarse sarcástica. Manuel ignoró su tono. Voy a hacer las maletas, si no te importa. Por favor. Se levantó y se dirigió al dormitorio. Irina permaneció sentada en el salón mirando al vacío. No se atrevía a ver a su marido haciendo la maleta, eligiendo qué llevarse a su nueva vida, una vida sin ella. Media hora más tarde, Manuel bajó con una maleta grande y una bolsa de deporte. Recogeré el resto más tarde, si no te importa, dijo, deteniéndose en la puerta del salón. Irina asintió en silencio. Además, Irina vaciló. Preferiría que te mantuvieras alejada de los restaurantes durante los próximos días. Dale tiempo al personal para que se acostumbre a la situación. Esto era demasiado. Irina se levantó lentamente de la silla. ¿Quieres prohibirme la entrada a mis propios restaurantes, después de todo lo que has hecho? No te voy a prohibir, se apresuró a decir Manuel. Solo te lo pido, por el bien del negocio. No querrás que nuestros problemas personales afecten a los restaurantes, ¿verdad? Oh, no, desde luego que no quiero eso, respondió Irina con frialdad. Pero ¿sabes lo que sí quiero? Quiero que te vayas de mi casa, inmediatamente. Manuel suspiró. Irina, no compliques esto más de lo que ya está. Fuera. Ella señaló la puerta. Y no te atrevas a decirme dónde puedo o no puedo presentarme. Estos son mis restaurantes tanto como los tuyos. Manuel recogió en silencio su maleta y se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Te llamaré mañana. Espero que seas más racional. La puerta se cerró tras él e Irina se quedó sola en la gran casa vacía. Solo ahora que Manuel se había ido se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre la alfombra que habían elegido juntos 5 años atrás. Toda su vida estaba saturada de recuerdos de él. Cada objeto, cada rincón de la casa contenía la huella de su vida juntos. La mañana saludó a Irina con los despiadados rayos del sol penetrando a través de las cortinas bien cerradas. No recordaba cómo se había dormido. Agotada por las lágrimas y los pensamientos, había caído en un sueño pesado en algún momento antes de la mañana. Ahora tenía la cabeza partida y los párpados le pesaban tanto que le parecía imposible abrirlos. El teléfono vibró insistentemente en la mesilla de noche. Irina extendió la mano sin abrir los ojos y tanteó la superficie lisa. Soledad, por enésima vez en las últimas 12 horas. Sí, la voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en días. Por fin,
Te he estado llamando desde las 7 de la mañana. La voz de su amiga estaba llena de preocupación. ¿Cómo estás? ¿Se ha ido Manuel? ¿Habéis hablado? Irina se sentó lentamente en la cama, frotándose las sienes. Sí, hablamos. Recogió sus cosas y se fue. Va a alquilar un piso en el centro. ¿Y luego qué? Se ofreció a comprar mi parte del negocio. Dijo que sería justo. Soledad resopló. ¿Justo? ¿Después de engañarte con una chica? ¿Esa es su idea de lo justo? Cree que no puedo manejar el negocio sin él, que yo solo soy la parte creativa y él es el cerebro de la empresa. ¡Qué desgraciado tan arrogante! Soledad estaba indignada. ¿Y qué le contestó? Dije que tenía que pensarlo. ¿Qué hay que pensar? No te atrevas a aceptarlo. Este negocio es tan tuyo como de él. Has puesto en él tu corazón, tu tiempo, tu talento. Irina suspiró. Lo sé, pero tiene razón en una cosa. No podemos trabajar juntos después de todo esto. Y compartir 8 restaurantes es físicamente imposible. Necesitas un buen abogado, dijo Soledad con firmeza. Alguien que proteja tus intereses y no deje que Manuel te manipule. Quizá tengas razón, Irina se frotó la frente. Pero ni siquiera sé a quién acudir. Yo lo sé, respondió Soledad de inmediato. Octavio Moncada, el mejor abogado de familia de la ciudad. Representó a mi prima el año pasado cuando se divorció de ese banquero. Le sacó hasta el último centavo. Suena intimidante, admitió Irina. Justo lo que necesitas ahora, una abogada aterradora que hará temblar de miedo a Manuel. No quiero guerra, Soledad, solo quiero justicia. En esta situación es lo mismo, querida. Manuel ya declaró la guerra cuando metió a su amante en tu negocio, y créeme, no va a jugar limpio. Irina sabía que su amiga tenía razón. Manuel siempre había sido un estratega empresarial de sangre fría, y ahora esas cualidades se volverían contra ella. De acuerdo, se rindió. Dame sus contactos. Ya te los he enviado por correo electrónico, y he quedado con él hoy a las 2. ¿Qué has hecho qué? ¿Cuál es el retraso? El tiempo corre en tu contra. Seguro que Manuel ya está consultando con su abogado. Irina reprimió un suspiro. Soledad siempre había sido impulsiva y enérgica, pero ahora mismo esas cualidades podían ser exactamente lo que se necesitaba. Gracias. Estaré lista a las 2. Tras la llamada, Irina se obligó a levantarse de la cama. Cada movimiento requería un esfuerzo increíble. Su cuerpo se sentía como si hubiera vertido plomo durante la noche. Se duchó mecánicamente, se cepilló el pelo, eligió la ropa. Un estricto traje azul marino, un mínimo de maquillaje, el pelo recogido en un nudo. Hoy tenía que parecer una mujer de negocios, no una esposa abandonada. No le apetecía desayunar, pero Irina se obligó a beber una taza de café y comer unas tostadas. La comida le parecía insípida estos días, pero sabía que tenía que mantener las fuerzas. El tiempo que faltaba para la reunión con el abogado se alargaba con una lentitud angustiosa. Irina trató de mantenerse ocupada mirando los estados financieros de los restaurantes, estudiando los contratos con los proveedores, analizando los movimientos de fondos de los últimos meses. Necesitaba saberlo todo sobre la parte financiera del negocio para que Manuel no pudiera utilizar su ignorancia en su contra. La oficina de Octavio Moncada estaba ubicada en un moderno centro de negocios del prestigioso barrio de Las Condes. El estricto minimalismo del interior, los tonos apagados, el perfecto orden en los escritorios del personal, todo hablaba de profesionalismo y atención a los detalles. La secretaria, una joven impecablemente vestida y con una postura perfecta, acompañó a Irina hasta el despacho del abogado. Octavio Moncada parecía un hombre de unos 50 años, de ojos oscuros y penetrantes y pelo canoso peinado hacia atrás. Su traje,
sin duda hecho a medida, resaltaba la figura atlética que conservaba a pesar de su edad. Señora Astudillo, se levantó de la mesa, saludándola. Soledad me ha hablado mucho de usted. Es una pena que hayamos tenido que conocernos en estas circunstancias. Irina estrechó la mano tendida. Gracias por aceptar reunirnos con tan poca antelación. El tiempo es crítico en situaciones como esta. Octavio le indicó con un gesto que se sentara en el cómodo sillón de cuero frente a su escritorio. Cuéntamelo todo desde el principio. No omitas detalles, aunque te parezcan insignificantes. Irina respiró hondo y empezó a contar. Cómo se conocieron ella y Manuel, cómo montaron un negocio desde cero, cómo poco a poco su relación empezó a cambiar, cómo sospechó de una infidelidad y finalmente, cómo pilló a su marido con Valentina. Habló de la oferta de Manuel de comprarle su parte, de su confianza en que ella no podría llevar el negocio sin él. Octavio escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos Irina percibía de vez en cuando simpatía, luego indignación, después reflexión. Su marido es muy seguro de sí mismo, dijo el abogado cuando ella hubo terminado su relato. Eso puede ser tanto una ventaja como una desventaja para nosotros. ¿A qué se refiere? Las personas seguras de sí mismas suelen cometer errores. Se creen más listos que los demás y no se dan cuenta de los escollos obvios. Octavio dio unos golpecitos con el lápiz en su bloc de notas. Pero antes de seguir adelante, debo preguntarte, ¿qué quieres conseguir? Irina vaciló. ¿Qué quería? Justicia, venganza, salvar el negocio, todo junto. Quiero conservar lo que he construido, dijo finalmente. Estos restaurantes son tan míos como suyos. Puse mi alma en ellos, mi visión, mis recetas. No puedo entregarlos y marcharme. Octavio asintió. Ya veo. Veamos el aspecto legal. ¿A nombre de quién están registrados los restaurantes? ¿Cómo se distribuye la propiedad? A los dos. Somos copropietarios oficiales, el 50% cada uno. ¿Y la casa, los coches, otras propiedades? La casa está registrada a nombre de Manuel, pero yo aporté una parte igual cuando la compré. Tenemos 2 coches, el mío a mi nombre y el suyo al suyo. También hay una casa de campo en Viña del Mar, fue comprada con mi dinero personal, que heredé de mi padre, pero Manuel ha invertido una suma considerable en renovarla y amueblarla. Octavio tomó notas, escuchando atentamente. De acuerdo. ¿Hay cuentas bancarias conjuntas, inversiones, préstamos? Sí, tenemos una cuenta empresarial conjunta. Las cuentas personales están separadas. El préstamo se pidió para ampliar la red hace 3 años. Está a nombre de la empresa. Ya veo. El abogado se reclinó en su silla. La situación es la habitual en una empresa familiar, pero con sus propios matices. En una situación así, las cosas pueden ir por 3 caminos. Torció el dedo. La primera, uno de los cónyuges compra la parte del otro. Dado que Manuel ya te ha ofrecido esa opción, pero tú no quieres vender tu parte, esa vía está cerrada para nosotros. Segundo dedo. Segunda, vender el negocio a un tercero y repartirnos las ganancias. Pero entiendo que no quieres desprenderte de los restaurantes. Tercer dedo. Tercero, encontrar la manera de comprar la parte de mi marido, pero eso requeriría fondos considerables que dices que no tienes. ¿Entonces no hay salida? Irina sintió que la esperanza la abandonaba. Yo no he dicho eso. Octavio sonrió con la comisura de los labios. Hay una cuarta vía, poco convencional pero a menudo eficaz, sobre todo en los casos en que uno de los cónyuges no se comporta de forma del todo ético. ¿Cuál es? Utilizando su propia arma contra él, se inclinó el abogado hacia adelante. Ha dicho que Manuel se considera el cerebro de la empresa. Está convencido de que no puede arreglárselas sin él. Vamos a demostrarle lo contrario. ¿Cómo? Analicemos las finanzas, el flujo de fondos, los contratos.
podríamos encontrar errores o incluso mala conducta deliberada por su parte. Eso nos dará ventaja en los tribunales. Irina frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que busquemos trapos sucios sobre mi marido? Propongo proteger sus intereses por todos los medios legales, respondió Octavio con calma. Manuel ya ha demostrado que está dispuesto a utilizar tu estado emocional para sacar ventaja. Debemos estar preparados para que actúe de forma dura y calculadora. Irina se quedó pensativa un momento. Todo esto le parecía una especie de pesadilla. Hasta hacía una semana, ella y Manuel habían estado discutiendo planes de vacaciones, y ahora estaba sentada en el despacho de un abogado, ideando estrategias para enfrentarse a su propio marido. Necesito tiempo para pensar, dijo. Todo esto es demasiado. Por supuesto, asintió Octavio. Pero no te tomes demasiado tiempo. Como dije, el tiempo corre en nuestra contra. Acordaron reunirse dentro de 2 días. En ese tiempo, Irina tuvo que reunir todos los documentos financieros relativos al negocio y a la propiedad conjunta. Al volver a casa, Irina se sintió desolada. La conversación con el abogado hizo que su situación fuera aún más real y dolorosa. Empezaba una auténtica guerra, en la que tendría que luchar por todo lo que había construido. En casa, lo primero que hizo fue servirse un vaso de vino y sentarse ante el ordenador para revisar el papeleo. Por suerte, siempre estaba organizada y guardaba copias de todos los papeles importantes en una carpeta aparte. Irina se adentró en el estudio de contratos, actas, estados de cuentas. El trabajo le ayudaba a distraerse de los pensamientos dolorosos, le daba una sensación de control sobre la situación. Era casi de noche cuando el teléfono de Irina zumbó, anunciando un nuevo mensaje. Esperaba ver algo de Soledad u Octavio, pero el número no le resultaba familiar. Al abrir el mensaje, Irina se quedó helada. La foto mostraba a Valentina, la misma joven camarera, besando a Manuel frente al familiar salón de una casa de campo en Viña del Mar. La casa que Irina había comprado con el dinero que había heredado de su padre. Una casa que era su refugio, un lugar donde se sentía segura. Debajo de la foto había un breve mensaje. Gracias por la casa, es muy acogedora. Y Irina sintió que todo su interior se revolvía de rabia. Esta chica no solo le había robado a su marido, sino que ahora posaba en su casa, sobre sus muebles, y tenía el descaro de enviarle una foto. No era solo traición, era humillación. Las manos le temblaban tanto que a Irina casi se le cae el teléfono. Quería llamar a Manuel, decirle todo lo que pensaba de él y de su amante, pero se detuvo a tiempo. Eso era exactamente lo que querían: desequilibrarla, hacerla actuar impulsivamente, emocionalmente. En lugar de eso, respiró hondo y luego otra vez. Cuando la primera oleada de rabia se calmó un poco, Irina le envió una foto de Octavio Moncade con un breve mensaje. Podría ser útil. La respuesta llegó casi al instante. Sin duda. ¿Dónde fue tomada la foto? En mi casa de campo en Viña del Mar. Una que fue comprada con dinero heredado de mi padre. Perfecto. Consérvalo todo, no lo borres. Podría ser un argumento importante en un juicio. Irina guardó el teléfono y se llevó las palmas de las manos a las mejillas encendidas. Su mente daba vueltas a todo tipo de pensamientos, desde el deseo de ir inmediatamente a la casa de campo y echar a los huéspedes no invitados hasta el deseo de encerrarse en su habitación y llorar hasta el amanecer. Pero no se permitió ni lo uno ni lo otro. En lugar de eso, Irina volvió al ordenador y siguió estudiando los documentos. Ahora no solo buscaba información, sino también puntos débiles, incoherencias, pistas que pudieran darle ventaja. La determinación se disparó en su interior, alimentada por la ira y el resentimiento. Hacia medianoche, uno de los contratos le llamó la atención: la compra de equipamiento para un nuevo restaurante abierto hacía un año.
El importe era muy superior al valor de mercado y el vendedor le resultaba desconocido. Irina comprobó la base de datos de sus socios. Esta empresa no estaba allí. Extraño, teniendo en cuenta que todas las compras solían hacerse a través de proveedores de confianza. Tomó nota para preguntarle a Octavio. Probablemente no significaba nada, pero su intuición le decía que aquí podía haber algo interesante. Irina pasó los 2 días siguientes en una actividad febril, recopilando documentos, estudiando los estados financieros, analizando el flujo de fondos a través de las cuentas bancarias. Apenas dormía. Comía de forma irregular, pero sentía una extraña satisfacción por su trabajo. Era mejor que repetir sin cesar la escena de Manuel y Valentina. Soledad la había llamado varias veces para quedar, pero Irina se había negado diciendo que estaba demasiado ocupada. En realidad, no quería ver a nadie. La vergüenza y la humillación de haber sido elegida por su marido en lugar de una chica joven seguían siendo demasiado agudas. A la segunda cita con Octavio Moncada, Irina acudió con una voluminosa carpeta de documentos y una lista de preguntas. El abogado la escuchó atentamente, revisó los papeles, tomó notas. «Ha hecho un trabajo impresionante», dijo, dejando a un lado el último documento. «Nos da una buena base para futuras acciones. He encontrado algunos contratos extraños». Irina señaló las páginas marcadas. «Importes por encima del mercado, proveedores desconocidos. Podría ser importante». Octavio escudriñó dichos documentos. «Muy interesante. Si su marido inflaba deliberadamente el coste de las compras, podría ser indicio de fraude financiero. Puede haber estado retirando dinero del negocio». «¿Por qué? Siempre hemos tenido acceso a los beneficios». «Tal vez se estaba preparando para una ruptura, creando un fondo personal, o...». Octavio golpeó sus dedos en la mesa pensativamente. «Tal vez estas empresas están conectadas a él personalmente. Tenemos que investigar a sus fundadores. ¿Cómo me ayudaría eso a mantener mi negocio? Si podemos demostrar que Manuel actuó de mala fe, que utilizó el negocio conjunto para su enriquecimiento personal en detrimento de la empresa y de usted como copropietario, el tribunal podrá tenerlo en cuenta a la hora de dividir los bienes», explicó el abogado. «Pero necesito más información. Traeré a un experto financiero para que analice estos documentos». Irina asintió. «Haga lo que tenga que hacer. Quiero saber la verdad». «Hay una cosa más que tenemos que discutir». Octavio se cruzó de brazos. «La estrategia de acción. Tenemos 2 caminos, confrontación abierta o maniobra táctica». «¿Qué significa eso?» «Confrontación abierta. Presentamos oficialmente la demanda de divorcio, iniciamos el procedimiento de división de bienes, realizamos una investigación financiera. Todo legal, todo oficial, pero llevará tiempo y Manuel estará preparado para cada uno de nuestros movimientos». «Y la segunda opción. Vamos en silencio y rápidamente. Volvemos a registrar la casa de campo totalmente a tu nombre. Fácil, teniendo en cuenta que se compró con tus fondos personales. Verificamos cualquier activo que pueda transferírsele legalmente, y lo hacemos antes de que comience oficialmente el proceso de divorcio». Irina frunció el ceño. «Eso suena. No es exactamente justo». «No más deshonesto que traer una amante a tu casa y enviarte fotos», comentó Octavio. «No estamos haciendo nada ilegal, solo proteger tus intereses de forma preventiva». Irina se quedó pensativa. Toda su educación, todos los principios por los que había vivido se resistían a este enfoque, pero la foto de Valentina en su casa, la sonrisa petulante de aquella chica, la mano de Manuel en su cintura, todas esas imágenes la quemaban por dentro, exigían acción. «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó al fin. «Una, reasignar la casa de campo enteramente a tu nombre, eliminando a Manuel de todo el papeleo. Puede hacerse rápidamente, dado que la inversión principal fue tuya». «Bien». 2.
Revisa todas las cuentas bancarias, inversiones, asegúrate de que Manuel no esté retirando fondos. De acuerdo. Tercero, y más importante, los restaurantes. Esa es la parte más difícil porque sois copropietarios a partes iguales, pero hay matices que podemos explotar. ¿Cómo cuáles? Podemos reasignarte temporalmente la gestión de la cadena, alegando la incapacidad de Manuel para cumplir adecuadamente sus funciones por circunstancias personales. La fotografía que has recibido puede jugar un papel importante en este sentido. Le muestra utilizando propiedades de la empresa para fines personales. ¿Pero la casa de campo pertenece a la propiedad de la empresa? No directamente, pero si se compró con fondos de la empresa o si la empresa pagó por su mantenimiento, entonces indirectamente, sí, tendremos que mirar la contabilidad con más detalle. Irina sintió dudas, pero también determinación al mismo tiempo. Manuel había dejado claro que no iba a jugar limpio. Quizás ella también debería cambiar las reglas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Confía en mí, sonrió Octavio con una comisura de los labios. Prepararé todos los documentos necesarios. Solo tendrás que firmarlos en el momento oportuno. Discutieron los detalles del plan. Octavio prometió actuar con rapidez y discreción. Nadie, incluido Manuel, debía saber de sus acciones hasta que todo estuviera listo. Al salir del despacho del abogado, Irina sintió una extraña mezcla de emociones: miedo a lo desconocido, rabia contra Manuel, determinación de luchar por los suyos y un ligero sentimiento de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero la imagen de Valentina en su casa de campo volvió a su mente, y la culpa se disolvió en una nueva oleada de ira. La mañana del juicio fue sorprendentemente clara y soleada. Irina abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho la noche anterior, dando vueltas en la cama hasta el amanecer. En su mente bullían retazos de pensamientos, posibles escenarios para el día siguiente, frases que había preparado para su comparecencia ante el tribunal. Las pesadas cortinas dejaban entrar finas franjas de luz matutina que dibujaban líneas doradas en la habitación. Las motas de polvo bailaban en el aire como pequeñas estrellas. Irina las observaba, inmóvil, reuniendo fuerzas para el día crucial. Los rituales matutinos habituales se realizaron mecánicamente: ducha, maquillaje, peinado. Para el juicio, eligió un estricto traje gris oscuro con una blusa blanca, clásico, discreto, que acentuaba su profesionalidad y seriedad. Nada de accesorios brillantes, joyas mínimas, solo un fino collar de perlas alrededor del cuello y un anillo de casada, que nunca se quitó a pesar de todo lo que había pasado. No había sentimentalismo en aquel anillo, solo frío cálculo. Octavio le había aconsejado que lo conservara para subrayar su compromiso matrimonial frente a la infidelidad de Manuel. Un pequeño movimiento táctico en una gran partida en la que toda su vida estaba en juego. No tenía ganas de desayunar, pero Irina se obligó a beber una taza de café y a comer una tostada con mermelada. Le tembló la mano al llevarse la taza a los labios, y unas gotas se derramaron sobre su blusa perfectamente blanca. Tuvo que cambiarse, perdió unos minutos preciosos y se puso aún más nerviosa. El timbre del teléfono la sorprendió en la puerta. Soledad, atenta y cariñosa como siempre. ¿Estás lista? ¿Quieres que te recoja? Gracias, pero conduciré yo misma, respondió Irina, comprobando que todos los documentos estaban en su bolso. Octavio dijo que teníamos que llegar una hora antes del comienzo. ¿Cómo te encuentras?, se preguntó Irina. ¿Cómo se sentía? ¿Devastada? ¿Asustada? ¿Decidida? Probablemente todo eso junto. No pasa nada, solo quiero que esto termine pronto. Estaré entre el público, prometió Soledad. No olvides que no estás sola. Aquellas palabras le calentaron el alma. Después de la traición de Manuel, Irina se sentía a menudo sola, abandonada, no deseada.
El apoyo de su amiga era como un salvavidas en un mar embravecido de incertidumbre. El trayecto hasta el juzgado duró más de lo habitual. Atascos matinales, accidentes, conductores nerviosos. Irina agarró con fuerza el volante, intentando mantener la calma. En el coche sonaba música, pero ella no la oía. Sus pensamientos estaban muy lejos. Octavio esperaba en la entrada del juzgado, tenso, sereno, seguro de sí mismo. Con un estricto traje azul marino y un maletín de cuero en la mano, parecía un hombre que sabía exactamente lo que hacía. A Irina también le inspiraba confianza. «Buenos días», la saludó con una leve sonrisa. «¿Preparada para la batalla?» «Todo lo preparada que puedo estar», respondió Irina, arreglándose el pelo que se le había despeinado. «Estás preciosa», comentó el abogado. «Exactamente como deberías. Digna, discreta, elegante. El juez Silva lo apreciará». Subieron la amplia escalinata de mármol. Pasaron por los detectores de metales, consiguieron sus placas y se dirigieron a la sala de vistas número 6. Por el camino, Octavio recordó una vez más a Irina los puntos principales de su estrategia. «Recuerda, nada de emociones, solo los hechos. No te dejes provocar, no entres en altercados. Deja hablar al abogado de Manuel. Cuanto más hable, más posibilidades tendrá de equivocarse». Irina asintió, aunque por dentro todo se agarrotaba de miedo e incertidumbre. No estaba acostumbrada a hablar en público, y menos ante un tribunal, y mucho menos contra su propio marido. La sala estaba medio vacía, con solo unas pocas personas sentadas en los bancos, esperando su turno en otros casos. Irina y Octavio tomaron asiento a la izquierda de la mesa del juez. El abogado colocó los papeles delante de él. Comprobó una vez más la secuencia de los documentos. Tomó notas en su cuaderno. Irina miró nerviosa hacia la puerta principal, esperando a que apareciera Manuel. Hacía casi 15 días que no lo veía, desde que se había llevado las cosas de su casa. ¿Cómo reaccionaría ante su plan? ¿Qué diría? ¿Intentaría negar las acusaciones? Manuel se presentó 10 minutos antes de que empezara la reunión. Entró con paso seguro, acompañado de su abogado, Bernardo Esteban, un conocido especialista en divorcios. Manuel tenía un aspecto impecable, traje caro, corte de pelo perfecto, ligero bronceado, como si acabara de volver de vacaciones. Esto contrastaba con la palidez y el cansancio de Irina, que sintió una punzada de celos y resentimiento. Mientras ella pasaba las noches en vela agonizando por el dolor de la traición, él parecía estar pasándoselo en grande. Sus miradas se cruzaron por un momento, e Irina notó una mezcla de suficiencia y ligero desdén en los ojos de su marido. Él le dedicó una leve inclinación de cabeza, un reconocimiento formal de su presencia, nada más. Luego se volvió hacia su abogado y le dijo algo en voz baja, provocando una breve sonrisa de éste. Al pensar que podían estar hablando de ella, discutiendo sobre ella, tal vez incluso burlándose de ella, Irina sintió que el color le inundaba las mejillas. «Cálmate», dijo Octavio en voz baja al notar su reacción. «Está intentando desequilibrarte. No cedas». Irina respiró hondo y se concentró en los papeles que tenía delante. No era momento para emociones. Hoy se decidía su futuro y tenía que ser fuerte. La secretaria judicial, una joven vestida con un estricto traje y con una carpeta de documentos en las manos, entró en la sala. «Pónganse todos de pie. Se abre la sesión». Todos los presentes se levantaron de sus asientos. La puerta de la sala de deliberaciones se abrió y el juez Ricardo Silva, un hombre alto de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada atenta, entró en la sala. Tomó asiento en la mesa del juez y asintió con la cabeza. «Siéntense. Vamos a comenzar la vista sobre la división de bienes entre Irina Astudillo y Manuel Astudillo». La sesión comenzó con formalidades, comprobación de la presencia de las partes, presentación de los abogados, lectura de los documentos principales.
A continuación se dio la palabra al abogado de Manuel. Bernardo Esteban habló con seguridad y fluidez, describiendo la historia de los negocios de la pareja y destacando el papel protagonista de su cliente en su desarrollo. Razonó que Manuel era el hidazo de la empresa, responsable de las finanzas, la estrategia y el desarrollo, mientras que Irina solo se encargaba del componente creativo. Señoría, dijo el abogado, mi cliente ofreció unas condiciones muy generosas para la división de la propiedad, comprar la parte de la esposa a valor de mercado, lo que habría permitido a ambos empezar una nueva vida sin conflictos ni disputas. Lamentablemente, la señora Astudillo rechazó esta oferta razonable, lo que nos obliga a acudir a los tribunales. Irina observó a Manuel mientras su abogado hablaba. Su marido permanecía sentado con expresión indiferente, asintiendo de vez en cuando en confirmación de las palabras de Esteban. Tan seguro de sí mismo, tan tranquilo, como si el resultado del caso fuera una conclusión inevitable para él. Cuando el abogado de Manuel hubo terminado, el juez Silva se volvió hacia Octavio. Ahora tiene la palabra la señora Astudillo. Octavio se levantó y se dirigió al centro de la sala. A diferencia del locuaz Esteban, habló de forma sucinta y práctica. Señoría, no haré perder el tiempo al tribunal con argumentos emocionales. En su lugar presentaré hechos secos, verificables e irrefutables. Abrió una carpeta y empezó a recitar metódicamente la historia de la creación y desarrollo de la cadena de restaurantes Astudillo. Hizo hincapié en que la idea, el concepto, el menú, el diseño, todo fue desarrollado por Irina. Sin su visión, sin su talento culinario, el negocio nunca habría alcanzado tal éxito. Pero lo más importante, señoría, Octavio hizo una pausa para mayor efecto. En los últimos meses, el señor Astudillo ha abusado sistemáticamente de su posición en la empresa, utilizando el negocio para su enriquecimiento personal en detrimento de la empresa y de su esposa. El silencio se hizo en la sala. Irina notó que Manuel se tensaba y lanzaba una rápida mirada a su abogado. Octavio continuó. Tenemos pruebas de que el señor Astudillo contrató con empresas propiedad de sus familiares a precios inflados. La diferencia entre el valor de mercado de los servicios y las cantidades recogidas en los contratos asciende a una importante suma de dinero que, de hecho, fue sacada del negocio para eludir a su copropietario legal. Entregó al juez una carpeta con documentos. Aquí encontrará copias de los contratos, tarifas de mercado para servicios similares, así como pruebas de los vínculos familiares entre el señor Astudillo y los propietarios de las empresas proveedoras. El juez Silva hojeó los documentos, frunciendo el ceño a cada página que pasaba. Manuel decía algo en voz baja y con vehemencia a su abogado. Éste intentaba calmarle, pero era evidente que la noticia les había cogido por sorpresa. Son acusaciones graves, señor Moncada, dijo el juez apartando la carpeta. ¿Tiene el señor Astudillo la oportunidad de contestarlas? Bernardo Esteban se levantó. Señoría, negamos categóricamente esas acusaciones tan descabelladas. Sí, se firmaron contratos con empresas relacionadas con familiares de mi cliente, pero no por un intento de enriquecernos, sino porque queríamos trabajar con socios fiables y de confianza. En cuanto a los precios, eran precios de mercado en el momento en que se firmaron los contratos, lo cual estamos dispuestos a demostrar. Octavio sonrió, igual que Irina le había visto sonreír cuando acorralaba a su oponente. En ese caso, señoría, le ruego que preste atención a la segunda serie de documentos. Se trata de dictámenes de expertos independientes sobre el coste de los servicios y equipos en las fechas de los contratos. Las discrepancias oscilan entre el 30 y el 50%. El juez volvió a profundizar en los documentos. Manuel parecía cada vez más tenso, con el rostro ligeramente pálido. Era evidente que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Octavio prosigue.
Además, señoría, queremos llamar la atención del tribunal sobre otro hecho. En los últimos meses, el señor Astudillo ha descuidado sistemáticamente sus funciones de gestión empresarial, dejando toda la responsabilidad en manos de la SRA. Astudillo, además, ha utilizado los bienes personales de su esposa, adquiridos antes del matrimonio, para sus fines personales sin su consentimiento. Sacó de una carpeta una fotografía que Irina había recibido de Valentina y se la entregó al juez. Esta fotografía fue enviada a mi cliente desde un número desconocido. En ella se ve al señor Astudillo con otra mujer en una casa de campo que pertenece a la señora Astudillo. La casa fue comprada antes del matrimonio con fondos personales de mi cliente heredados de su padre. El juez escrutó la fotografía y luego desvió la mirada hacia Manuel. Parecía a punto de estallar de rabia. «Señor Esteban, ¿qué tiene que decir al respecto?», preguntó el juez. El abogado de Manuel se quedó claramente sorprendido. «Señoría, la relación personal de mi cliente no tiene nada que ver con la división de bienes. En cuanto al uso de la casa de campo, era propiedad común de la pareja durante su matrimonio, y el señor Astudillo tenía todo el derecho a estar allí». «No es así», objetó Octavio. «Si consultas los expedientes del caso, verás que la casa se compró antes del matrimonio y nunca se reeditó como propiedad común. Además, hace 15 días presentamos documentos para confirmar la titularidad de la señora Astudillo sobre el inmueble y obtuvimos una resolución favorable». Le entregó al juez otra carpeta de documentos. «Aquí encontrará toda la confirmación de que la casa de campo de Viña del Mar es propiedad exclusiva de la señora Astudillo». Manuel se inclinó hacia su abogado y le susurró algo ferozmente al oído. Esteban parecía preocupado, miraba rápidamente entre sus papeles, como buscando allí algo que refutara las palabras de Octavio. «Señoría», dijo finalmente, «no se nos notificó tal decisión. Es una violación del debido proceso». La notificación se envió al domicilio legal del señor Astudillo, que figura en el expediente, replicó Octavio con calma. «No se nos puede responsabilizar de que no haya revisado su correo». El juez escrutó los nuevos documentos. «Todo está redactado conforme a la ley. Efectivamente, la casa de campo es propiedad exclusiva de la señora Astudillo». Manuel parecía estupefacto. Era evidente que no esperaba que Irina tomara medidas tan drásticas. La mirada que lanzó a su exmujer estaba llena de una mezcla de sorpresa y furia. Octavio continuó. «Por último, señoría, nos gustaría llamar la atención del tribunal sobre un último punto. Debido a las irregularidades financieras reveladas por parte del señor Astudillo, actuando en interés de preservar el negocio, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido suspenderle de la gestión y transferir todos los poderes a la señora Astudillo». Le entregó al juez otra carpeta. «Aquí encontrará el acta de la reunión del Consejo de Administración, así como los nuevos documentos de constitución de la empresa, debidamente registrados». Este fue el momento culminante. Irina observó la reacción de Manuel, que superó todas las expectativas. Literalmente, saltó de su asiento. «¿Qué? Eso es imposible. ¿Qué consejo de administración? ¿Quién ha tomado esa decisión?». «Señor Astudillo, por favor, mantenga el orden en la sala», dijo severamente el juez Silva. «Tendrá la oportunidad de hablar». Manuel se echó hacia atrás en su asiento, pero era evidente que apenas podía contenerse. Tenía la cara enrojecida por la ira y las manos cerradas en puños. El juez examinó los nuevos documentos. «Señor Esteban, ¿qué tiene que decir al respecto?». El abogado de Manuel parecía completamente confuso. «Señoría, no se nos notificó la reunión del Consejo de Administración. Mi cliente no recibió invitación alguna. Esto es una grave violación del derecho de sociedades y de los procedimientos de gobierno de la empresa». Octavio estaba preparado para esta objeción.
La convocatoria se envió a través del correo electrónico corporativo del señor Astudillo y también por mensajería a la dirección que nos facilitó. Tenemos el justificante de entrega, firmado personalmente por el señor Astudillo. Sacó otro documento de la carpeta y se lo entregó al juez. Como puede ver, señoría, aquí está la firma del señor Astudillo acusando recibo de la convocatoria 7 días antes de la reunión del consejo. Irina miró asombrada el documento. No recordaba haberlo visto antes. ¿Había falsificado Octavio la firma de Manuel? Pero el abogado permanecía perfectamente tranquilo, seguro de sus actos. Manuel volvió a saltar de su asiento. Es una falsificación. Nunca he firmado este documento. Señor Astudillo. La voz del juez se volvió más áspera. Me veo obligado a hacerle una advertencia. Si continúa alterando el orden, me veré obligado a expulsarle de la sala. Manuel se sentó, pero era evidente que estaba a punto de derrumbarse. Su abogado le dijo algo en voz baja, aparentemente intentando calmarle, pero sin mucho éxito. El juez Silva examinó todos los documentos presentados, tomando notas en su cuaderno. En la sala reina un silencio tenso. Irina sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo iba según el plan de Octavio, incluso mejor de lo que esperaban, pero ella seguía nerviosa. Había demasiado en juego. Finalmente, el juez dejó a un lado los documentos y miró a los presentes. A la vista de los materiales presentados, decido mantener temporalmente el statu quo en cuanto a la gestión de la empresa, la SRA. Astudillo queda como administradora única de la cadena de restaurantes hasta la decisión final del tribunal sobre el fondo del asunto. Manuel saltó de nuevo, pero su abogado consiguió agarrarle del brazo, manteniéndole en su sitio. En cuanto a la casa de campo en Viña del Mar, continuó el juez, el tribunal la reconoce como propiedad exclusiva de la señora Astudillo, adquirida antes del matrimonio con fondos personales. Hizo una pausa y continuó. Con respecto a la residencia principal de la pareja, la mansión en Santiago, el tribunal decide mantener el derecho de residencia de la señora Astudillo hasta la decisión final del caso. Manuel no pudo soportarlo. Esto es injusto. Me está privando de todo, de mi negocio, de mi casa, de todo lo que he construido durante años. Señor Astudillo, le dijo el juez con severidad, ya le he dado una advertencia. Se trata de una sentencia provisional, a la espera de una vista completa sobre el fondo del asunto. Tendrá la oportunidad de presentar sus objeciones y pruebas en la próxima vista. Con esto, concluye la vista de hoy. La próxima vista está prevista para el día 20 del mes que viene. El juez se levantó y abandonó la sala. Manuel se quedó sentado como si le hubiera caído un rayo encima. Su abogado le decía algo, pero él parecía no oírlo. La mirada que lanzó a Irina estaba tan llena de odio que ella se estremeció involuntariamente. Octavio recogió cuidadosamente los documentos en su maletín. Ha ido incluso mejor de lo que esperábamos. La sentencia provisional se convertirá casi con toda seguridad en definitiva, dadas las pruebas presentadas. Y la firma de Manuel. Irina comenzó en voz baja. Es real, respondió Octavio con la misma tranquilidad. Es que firmó el documento sin leerlo. Era una solicitud de información de un vendedor que le enviamos hace 15 días. En el reverso había un aviso de una reunión del consejo. Irina no sabía si admirar la astucia de su abogado u horrorizarse por sus métodos, pero el resultado estaba claro. Ella conservaba el control del negocio, de las casas, de todo lo que apreciaba. Salían de la sala cuando Manuel los alcanzó en el pasillo. Su rostro estaba contorsionado por la ira. «Tú», señaló con el dedo a Irina, «¿crees que has ganado? ¿Crees que puedes arrebatarme todo lo que he creado así como así?» Octavio se interpuso entre ellos. «Señor Astudillo, le sugiero que se calme y discuta las cosas a través de los abogados». «Fuera de mi camino», bramó Manuel.
Esto es entre mi esposa y yo. Exmujer, corrigió Irina, sorprendida de su propia audacia. ¿Todo lo que has creado? ¿Te refieres a planes para sacar dinero a través de tus parientes? ¿O tal vez una aventura con una joven camarera en pleno restaurante? Manuel se puso negro. Sin mí no eres nada, Irina, nada. No sabes llevar el negocio, no durarás ni un mes. Solo sabes cocinar y elegir cortinas. Y tú solo sabes engañar y traicionar, replicó ella con calma, aunque todo en su interior temblaba. Y yo ya me encargo del negocio, Manuel. Mejor de lo que crees. No será por mucho tiempo, apretó él entre dientes. Te destruiré. Destruiré todo lo que amas. Te arrepentirás de ir contra mí. ¿Amenazas en el juzgado? Octavio enarcó una ceja. No es la decisión más inteligente, señor Astudillo. El alguacil se acercó a ellos. ¿Todo bien? Absolutamente, respondió Octavio. Ya nos íbamos. Cogió suavemente a Irina por debajo del codo y la condujo hacia la salida. Manuel permaneció de pie en el pasillo, despidiéndolos con una mirada de odio. Ya en el coche, rumbo a casa, Irina sintió que la adrenalina que la había sostenido toda la mañana empezaba a disminuir. La sustituyó un extraño vacío. Había ganado. Había salvado su negocio, su casa, su dignidad. ¿Pero a qué precio? 12 años de matrimonio, 12 años de vida en común, planes, esperanzas, sueños, todo ello convertido en un puñado de documentos legales y sentencias judiciales. En el pasillo del juzgado no vio al hombre que una vez amó, sino a un extraño, un hombre hostil, dispuesto a hacer cualquier cosa por sus propios intereses.